Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, qué felicidad empezar este programa y con un tema que me encanta. Yo lo que creo es que el arquetipo del antioqueño se quedó por allá en los años 20, 30 y seguimos con él, donde es todavía un arquetipo muy rural. Pero yo creo que a partir de los años 40, y me gusta mucho que empatemos con lo que estás diciendo, las industrias culturales cambiaron completamente, completamente no, pero quedaron estratos allí de eso. Pero ahora somos una cultura totalmente urbana. Las industrias culturales transformaron al país y cuando Medellín se desarrolló, esa cultura urbana estuvo acompañada de las industrias culturales. Es que acordate, María, que en Medellín hubo 6 grandes disqueras. Esto no es gratuito. Aquí Oiga eso, 6 grandes. Y además, las cadenas radiales nacieron en Medellín. No sé si sabías. Increíble. RCN, Caracol, claro, Todelar. Vamos a ajustar 80 años de la radio. La radio cambió todo. La radio entró a los hogares, la cultura. RCN y Caracol, que además dependían de una textilera cada uno. Pero estaban también las disqueras, es que las disqueras cambiaron. Y una cosa importantísima, el cine. Yo te tengo una pregunta que acabaste de mencionar y me parece súper interesante, ese tema de la tacañería. ¿De dónde viene? Y no, porque uno también lo podría ver como una sombra, algo muy negativo, pero creo que también puede tener algo de precavido, pues por decirlo así, pues o algo que también encierra ese concepto. Contanos un poquito sobre eso. Y no sé si me equivoco, pero dijiste como antiplaceres o algo así. Eso también es importante. Sí, pues una moral muy rígida en términos de moral sexual, pero al mismo tiempo pues muy laxa, o sea, mucha hipocresía sexual finalmente, o sea, muchas maneras de eludir el problema, pero de cara a la sociedad pues presentarse con una postura de integridad moral y asociando integridad moral a integridad sexual. No, esto sobre la tacañería, y también quisiera meter la cucharada en lo del trabajo, pues yo pienso que era inevitable que en Antioquia se asentara un culto al trabajo, porque los desafíos del paisaje antioqueño, yo creo que una de las cosas que explican el mito de la excepcionalidad antioqueña es la excepcionalidad del paisaje y haberlo tenido que dominar. Es decir, los antioqueños no se podían permitir ser perezosos o ser laxos, y dejaron de ser pobres, digamos, porque la región antioqueña fue una de las más pobres del país, cuando hubo toda una reingeniería social motivada por el poder de turno para favorecer la colonización antioqueña y para favorecer la colonización antioqueña como un gran esfuerzo material. O sea, ahí se trabajaba, es decir, no había alternativa. Una maravilla ver nuevamente a Luz María, y te voy a decir por qué nuevamente. Es que yo fui medio, un subordinado de ella. Yo pensé que ibas a decir medio novio. No. Porque resulta que yo fui columnista del Mundo. Y la correctora y editora ¡Qué y maravilla! De todo más tesa que yo conozco era Luz María. Yo me acuerdo, ahorita que estábamos hablando de Antioquia, yo me acuerdo en un panel incluso que compartimos cuando yo era directora de Sapiencia con Juan Luis Mejía, que le contábamos a otras regiones de dónde salía como el éxito de ciertas cosas nuestras como antioqueños. Y estábamos hablando de precisamente esa capacidad de agremiarnos, juntarnos para hacer cosas, propósitos comunes.
Sí, bueno, mil gracias, José Obdulio, qué bueno volverte a ver, no había que corregirle, pero Mucho. No. ahí está, Yo aprendí pues, mucho con el ustedes. principio. Y María Clara, qué bueno como este encuentro. Sí, hemos hablado y el programa ha trabajado mucho en la identidad antioqueña, pero la identidad antioqueña puede ser muy disímil. La identidad antioqueña es ponquera, reggaetonera, tiene pelos de distintos colores, vive sus sexualidades de manera distinta, come distinto, está en la calle de manera distinta. ¿Dónde hay una identidad antioqueña? En los puntos de encuentro, cuando nos convocan o nos convocamos a juntarnos. Vemos muy grandes los grandes procesos que han pasado en el Valle de Aburrá. La Sociedad de Mejoras Públicas, la ANDI, FENALCO, Confama, o sea, las cajas. No, es que es todo el sistema de cajas de compensación se lo inventaron los empresarios antioqueños. El SENA se lo inventaron empresarios antioqueños. O sea, lo vamos a contar de manera clara esto. Como las familias antioqueñas eran por naturaleza muy prolíficas, familias, llegó a saberse de 24 hijos de la misma madre. Entonces los empresarios antioqueños crearon una especie como de bono por hijo. Y de allí luego, en la década del 40 tal vez, se convierte en un instrumento legal o dijéramos del derecho laboral, que es a lo que se está refiriendo ella. Lo que era un antivalor y en zonas de Colombia donde quedó todavía una mano de obra abundante, como en la meseta cundino-boyacense, en el Cauca, la costa luego con la esclavitud, pues siguió siendo un antivalor trabajar con las manos. Velázquez, para poder ascender a ser caballero de Santiago, prácticamente ocultó que él trabajaba con las manos. Sus méritos eran haber sido embajador en Roma. En cambio aquí, ese antivalor se convirtió en el valor, al punto de que lo asociamos con el destino. Conseguímele un trabajito a María Clara que quedó sin destino. Es que uno sin destino. Yo no sabía de dónde venía eso, total. Oficios y destino. Destino, claro. Se quedó sin destino. Juan, increíble. Hay el libro aquel de Trabajadores de Tierra Caliente de Medardo Rivas, el papá de Rivas Grot, que no sé si María Clara sabe que aquí en Colombia Rivas Grot nos puso a todos a recitar el poema de las constelaciones. Y él tiene dos paginitas en un libro de 300 páginas hablando de trabajador de tierra caliente antioqueño. Eso es un frenesí, ¿cierto? Es una descripción de una especie de plaga que entraba al Tajo, al terreno a trabajar, contratado por él. Medardo era un personaje curioso, porque era un gran intelectual, un gran militar, un gran político, y el papá, pues además de un poeta genial. Y entonces tiene esa narración. Tipos que trabajaban de 6 a 6, que no descansaban un minuto, disciplinados, coordinados por capitanes. Y es una de las no sé si supiste que este historiador inglés de Oxford, Malcolm, cuando se presentó su ponencia para el reconocimiento como miembro de la Academia de la Lengua de la Historia, se refirió a ese fenómeno. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Y diéramos el signo, el trabajo. Sí. Eso de trabajar y trabajar, que luego se volvió pues... Sí, y además blancos, ¿cierto? Porque blanco. No eran ni indígenas, blancos, ni mestizos. Los dueños de la tierra tenían que trabajar. Y mazamorreros libres. Porque, claro, es que entrar cuadrillas de esclavos a Antioquia era muy costoso. Y había oro. Y en las épocas de lo que se llamaba el veraneo, que era cuando ellos iban a barequear al Bajo Cauca, al Nechí, etcétera, pues eran mazamorreros libres que fueron adquiriendo, dijéramos, un capital. Hay un cuento que para mí es clave en la literatura y el modo de ser antioqueño, que es mi compadre Facundo de Miro Castos, que es el primer gran cuento costumbrista en Antioquia. Como un pilar de tu libro. Claro. Una referencia permanente. Y entonces él dice, ¿cómo se hace rico un antioqueño? Entonces primero barequea,
o guaquea, porque muchos de ellos fueron guaqueros y toda la colonización antioqueña fueron guaqueros. Pero luego ellos hacen un capital, se vuelven comerciantes, se vuelven prestamistas, y luego se vuelven... Y arrieros combina con comerciantes claro, también, que es una claro, de las condiciones. Claro. Eso es Juan como Luis, una nos fórmula. están gritando desde la coordinación que hagamos una pausa para que entremos con un invitado que seguramente te va a recibir, o lo vas a recibir vos con mucho entusiasmo. Bueno, retomemos con esos aprendizajes. Estar en lo público es un tema muy complejo. Tiene muchas cosas bonitas. Trabajar por la gente, servir. Yo siempre digo que uno vino a este mundo a servir todos al final de la vida. Pero ¿cuáles son esos aprendizajes que sacas tú de esos 4 años que hiciste tantas cosas maravillosas por la gente? En primer lugar, yo me sorprendí de la riqueza de Medellín. Se puede describir en muchos sentidos, pero voy a hablar de la riqueza neta, en plata. Y todavía me pregunto por qué no nos rinde más. No nos rinde más. Hay administraciones que les rinde, otras en que pasamos en balances muy negativos. Porque nosotros, aparte de los temas sociales que le dimos un énfasis extraordinario, desarrollamos infraestructura, emprendimientos muy diversos, clústeres, porque mi plan de desarrollo era Medellín solidaria y competitiva. Si no tenemos competitividad y no generamos riqueza, no hay manera de redistribuir. En fin, pero el otro aprendizaje fundamental es que hay que hacer que los proyectos sean colectivos. A mí me preguntan con frecuencia y yo digo, es que formamos un equipo de gente que además después de la administración salió proyectada profesional, técnicamente, a escenarios muy diversos y resultaron ser muy exitosos. Porque nosotros elegíamos el equipo con unos criterios muy sencillos. ¿Le gusta lo público? Como sé que te gusta a ti. Tiene una hoja de vida transparente. Sabe del tema. Técnico. Claro, porque el aprendizaje en lo público es demasiado costoso para nombrar a una persona que no sepa, por lo menos lo más esencial. Y resultaron personas de muy diversas trayectorias que no tenían casi experiencia en lo público. Aprendizaje adicional. Dentro del municipio de Medellín hay una gente que se llaman empleados de carrera. Y se les mira a veces despectivamente. Ahí encontramos una mina, unos talentos, gente que se conocía al dedillo cada cosa de esta ciudad y los aprovechamos y les dimos proyección. Ellos se sintieron reconocidos, felices, algunos como rango de sus secretarios, otros no quisieron dejar su rol técnico, pero les dimos la relevancia que se merece. Y pusimos a la ciudad a pensar colectivamente. Una anécdota cortica. El Banco Interamericano de Desarrollo cumplía 50 años. Yo me fui al evento de ellos en Miami, a la asamblea, para convencerlos de que celebraran los 50 años acá. En un centro de convenciones rutinario. Cuando esos señores vinieron aquí a Medellín y se reunieron aquí en Plaza Mayor, pero los pusimos a caminar por la ciudad y en todas partes la gente los saludaba, señores BIT. Yo dije, la tarea está hecha, porque ellos vinieron y sintieron que había un aire de celebración en la ciudad, porque Medellín, ya la gente que tiene este tiempo presente, tal vez no lo identifica claramente, pero Medellín estaba aislada del mundo. Ver un turista en esta ciudad era una cosa excepcional. Y nosotros nos propusimos abrir esta ciudad al mundo. Y se abrió tal vez en exceso y vienen los problemas y los defectos, pero en ese momento era una obligación porque no teníamos otra posibilidad que respirar y abrir estas montañas.
se volvió una ley irrefutable para la academia, un sofisma, que la única solución a los temas de la criminalidad y de la seguridad, o más bien de la inseguridad, era la, comillas, solución negociada. Y entonces la solución negociada es la negociación con el crimen. La negociación con el crimen es la tasación de la pena, nada más. Hay cosas que me llenan de mucha ilusión, por ejemplo, lo de la jornada extendida y tener a las 17 normales a cerca de 3.000 estudiantes de noveno, 10 y 11 aprendiendo inteligencia artificial, robótica. Pero ¿sabes qué es lo más triste, María Clara? Que 2/3 partes de los estudiantes de primaria de Antioquia no saben leer y escribir. ¿Qué es lo primero? Poner al día. Aprender Tienes a toda la leer y a razón. escribir. Perdona, te interrumpo y supongo que estuviste muy metido financiándolo. Esa investigación sobre el Alzheimer en Antioquia, eso va a ser premio Nobel algún día, ¿o no? Sí, Bueno. pues, esa línea de investigación ha tenido proyectos de conciencias desde mucho antes que yo existiera en Colciencias, porque es una línea pues, que lleva 20 años de investigación y por supuesto que siempre se ha financiado y tenemos científicos muy potentes. Esa línea Estamos de Alzheimer interrumpiendo mucho, ha sido siguiendo clave. con tu ¿Por qué nos narración. cuesta tanto salir al mundo? Porque hemos sido muy locales, hemos sido muy autocomplacientes también, creo yo, de una Montañeros. manera crítica en Antioquia, Montañeros. con que creemos que lo que aquí hacemos es lo mejor. Acabo de leer un artículo maravilloso de Santiago Montenegro sobre las condiciones geográficas de Colombia y dice que somos el tercer país en dificultades, diéramos, geográficas. Y eso explica mucho ese ensimismamiento de nosotros mismos, tener que producirnos todos, proveernos todo, pero también nos ha hecho ser como muy autosuficientes, que en creer que todo lo podemos controlar, que no necesitamos del mundo, y eso nos está pasando factura. Para bien y para mal. Para bien y para mal, claro. Hoy estamos viendo cómo realmente a la economía antioqueña particularmente le da dificultad globalizarse, insertarse a nivel internacional. Y empato con la innovación, también eso Tiene todo significa que ver, que claro. tienen que tener ofertas de innovación potentes a escala mundial para poder competir a nivel internacional. Ahí tenemos un desafío como país y tenemos que ser honestos, pues Colombia no juega en esas ligas de la ciencia mundial, eso hay que tenerlo claro. Es decir, nosotros no somos un jugador mundial en ciencia, es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, ¿qué papel queremos tener en la ciencia mundial? ¿Cuáles son esos 2 o 3 sabios, como tú dices, que realmente vamos a financiar de manera decidida y limitada casi, como tienen los grandes premios Nobel en el mundo durante décadas, para poder tener esos aportes? ¿Y la al universidad conocimiento cómo va en nuevo? eso? Cuando hablo de la universidad genéricamente hablando, no la bolivariana, ni dijeron la academia, digámoslo más bien. Yo quiero mucho las universidades, soy muy cercano a ellas y permanentemente tenemos estas reflexiones con la universidad, y un poco las universidades están prisioneras de unos sistemas que también soy autor de ellos cuando medimos la calidad de la ciencia, que se basa mucho en la productividad científica, las patentes, los artículos científicos. Entonces la ciencia que se viene haciendo responde mucho a que se pueda publicar en X Journal, que le dé puntos a la universidad para poder avanzar. Por supuesto que eso es como una simplificación, porque detrás de eso hay una cantidad de intereses legítimos de avanzar en el conocimiento, pero eso nos ha hecho que de alguna manera nos haya sido difícil elegir 2 o 3 campos donde queramos ser relevantes. Decía que ya la revolución, mejor dicho, No, llegaría. pero es que acordate que eso era aparentemente inminente, pues porque además uno veía y dice, no, pues ya, eso es inminente. Después al tiempo llegaba y decía, vea, aquí estoy leyendo Nostradamus, mire, el mundo acaba el año entrante. Aquí está el meridiano tal, eso es Nueva York. Yo era Fuego del Cielo, el hombre del turbante rojo. ¿En serio? Sí, claro. El hombre O sí, el hombre del turbante rojo. ¿Vos qué edad tenías en el 2000? Estaba en espermatozoide y en óvulo. No, hombre, estaba en 10º. Tenía como 16 o 17. Pero entonces ya sabes más o menos de qué estamos hablando. Sí, claro, porque- no, por supuesto. Acuérdate que Nostradamus era un rockstar, pues que a toda hora, pues todo Sigue era- siéndolo. Sí, claro. Bueno, Y entonces, después llegaba y decía, vea, inventaron la bomba H. Es cuestión de tiempo para que la tiren. Esto pues es inminente, acaba con todos los seres vivos, esto va a pasar muy rápido. Entonces yo me acostumbré, por eso yo pude gerenciar una EPS. Porque Por para- eso te decía que tenía que contar No, a la ver, historia, porque es que eso no para lo hace gerenciar todo una el EPS mundo. vos estás siempre en el filo de la incertidumbre. sí, no, pero un minutico. Pero entonces de ahí Se te está llorando fuiste. y todo. De ahí te fuiste para Estados Unidos. Lloró, Sí, José Obdulio. sí, claro, no, de ahí estudié medicina y todo eso. Y de ahí después de todas las vueltas hice patología, lo que conté ahorita, y volví a Colombia. Como los pacientes con hipoxemia silenciosa están muriendo en Nueva York. Perdón, no. Hipoxemia silenciosa.
Y la hipoxemia es hipoxemia? falta de oxígeno en la sangre. Silencioso. Y silenciosa es porque vos no te sentís asfixiado, porque no se sube el CO2. Entonces vos Ese no- es el tema de saturación, ¿no? Eso es que... Sí, pero entonces vos tenés saturación de 60 y no te sentís ahogado. Y llegas caminando fresco, Pero te va a morir. 60 te intuban y te morís. Claro. Básicamente lo que decía el artículo, la gente llega fresca caminando y le intuban y se muere. Y entonces había otro artículo que decía lo que los médicos de Nueva York hubieran querido saber un mes antes. Y decía con 3 medidas muy simples. Oximetría temprana y oxigenoterapia temprana, que disminuye aparentemente la replicación del virus. Acostar al paciente Perdona, boca abajo repitamos. Oximetría temprana, el aparatico ese que le y ponen a ponerle boca. oxígeno. Y ponerle oxígeno, aunque uno no crea que está necesitando. Si está desaturado. O sea, si el aparatico lo dice, no si No, el no, paciente te lo exacto. Si reclama. tenés menos de 93 o 92, entonces oxígeno temprano. Enseñarle al paciente a respirar, respiración consciente. Una cosa súper simple. Respire conscientemente. Yo en la pandemia me volví maestro en la respiración consciente. Y por último, acostarlo boca abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque permite que se ventile la parte superior del pulmón cuando estás acostado boca abajo. Entonces eso se llama en pronación. Y de ¿Qué hecho, se llama? pronación. Pronación. Entonces eran los pacientes acostados boca abajo. Y eso, entonces, este personaje me dice, ve, está ahí haciendo un análisis donde menos se muere la gente es en Alemania, que tiene un modelo de atención domiciliaria con esto, porque no pensamos en eso para Sura. Yo lo vi muy bien sustentado, llamo al jefe mío que es el presidente de Sura Colombia, le digo, Juan, mira esto, me dice a las 5. El hombre lo mira y dice, ya, paren todo. Compren 10.000 oxímetros, paren de hacer UCIs, empecemos el modelo de atención domiciliario y ahí sale el modelo que se implementó en Sura, que yo creo que salvó, pues de hecho con Fama tenían datos de cifras salvadas, por ejemplo, que rápidamente con Fama lo implementó, y fue el modelo que se implementó con Fernando Ruiz en Colombia, que permitió que no necesitáramos hacerlas, que además no servían. Yo llamé a 2 intensivistas a validarlo antes de hablar con el jefe mío. Uno era el presidente de la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos. Le dije, Marco, ¿qué pensás de esto? Y me dijo, Gabriel, es el modelo. Y llamé a la otra, que es Estela Navarro, que es además experta en bioética. Apenas la llamé, me dijo, Gabriel, siquiera me llamaste porque te iba a llamar a recomendarte que no intubemos a nadie en Medellín. ¿Que no? Que no intubemos a nadie en Medellín. Porque en Nueva York el 80% de los intubados se mueren y eso no está sirviendo para nada. Y sufren. Y le dije, Estela, ¿y qué pensás de este modelo? Y me dijo, Gabriel, ese es el modelo. Entonces de ahí sale ese modelo que yo creo que fue muy importante, pero realmente fue que alguien me sopló a mí, pues que supe escuchar, pero que tuvimos la suerte. Estabas en un escenario en donde cualquier decisión que tomaras iba a incidir en toda la política nacional. Tenemos unas posibilidades, va a cambiar la medicina de una manera radical. El médico no va a tener ni siquiera que ser buen médico, va a tener que ser buen ser humano y va a tener que conectar puntos. Lo no que va a te tener decía, saber- el ser ahora es... No va a tener que saber muchos datos, centro. va a tener es que ser capaz de hacer lo que solo él puede hacer, es ser empático, ser un buen ser humano, Ser un acompañar, buen- eso. explicarte y decir, vení, yo te voy a acompañar en este viaje. Ser bueno. Ser bueno. Esa es la palabra. Entonces es una tendencia pues como de ese gobierno con su reforma a parar ese progreso, a parar lo que es imparable. Esa es como parar lo que es la imparable. Dijo, la es posición. que Pasa que hay comenzaba mucha diciendo plata, que y el si esa peor plata se sistema de usa- salud del mundo era Colombia, dijo el presidente de Colombia. ¿Vos qué opinás? Que eso yo creo, tampoco yo creo que es es uno de verdad. los mejores. Hay muchos rankings que dicen que es el 20avo, el 25avo. Hay muchos rankings, pero realmente cuando vino la OCDE en el 2016 a evaluar a Colombia, dijo, oye, el sistema de salud colombiano debería ser mostrado en el mundo, porque tiene unos logros importantes. Decía, tiene unos retos que, por ejemplo, a las EPS no les alcanza la plata y tienen que ser capaces de que la gestión de riesgo sea suficiente para que el dinero les alcance. Bueno, vamos a hablar de un tema que me encanta y es viajes, pero sobre todo de contar historias. Y para eso tenemos a Camilo Duque y yo lo quiero presentar así, es un contador de historias. Creo que es un contador de historias antes que un viajero y él nos va a contar un poquito su historia. Y te lo digo porque en este momento, incluso ahorita que lo hablábamos Camilo y yo, para que lo pienses, desde la política, porque desde el marketing es importantísimo el saber contar historias. Entonces quiero que él nos cuente un poco de su profesión. Primero, bienvenido, qué rico Gracias. que estás acá. De su profesión inicial, de cómo y cómo llegaste a entender que eras un buen contador de historias, a conectarlo con una pasión que era viajar y volverte hoy un personaje que ahorita hablábamos que te rayaba un poquito, pero ya no. Pero Influenciador. Como yo llegué tarde, ¿cómo así contar historias? Porque yo sé que es un viajero y es un influencer, pero su gracia es contar historias de su viaje. Sí.
Contanos un poquito de eso, porque ahorita que como tú eres marketing, el tema hoy de contar historias es básico. Listo. Comienzo de cómo comencé a ser creador de contenido desde el inicio. Sí, o sea, que estudiaste, o sea, cómo llega pues una persona que se dedicaba al marketing a contar historias de sus viajes, a vivir Pues de bueno, eso. nunca fue el sueño de mi vida. O sea, yo no quería crear contenido. O sea, no es que estuviera como, ay, deseo viajar por el mundo. Yo encontré mi pasión muy tarde, a los 30 años, planificando mi luna de miel, como sin querer queriendo. Empiezo a conectar con eso tan bacano de viajar y me empiezo a volver, como dicen por ahí, como una lora mojada. O sea, con mis amigos, con mi familia, todo el tiempo hablar del viajecito. Contándoles el viaje que habías hecho. Exacto. Y yo súper emocionado y como que "Ey, ya llegaste el viaje". ¿Y cómo ya. preparan un viaje fuera de comprar el pasaje y los hoteles? Ahí va la magia. Le ponías un empeño Yo me diferente. estudiabas. Me noté demasiado emocionado en la planificación del viaje. Comenzaba a investigar acerca de cada destino, a planificar mi ruta de viaje y pasaba horas y horas y horas y yo soy una persona muy dispersa. Y decía, pues estoy demasiado emocionado y ya en el viaje todavía más feliz y llegaba después del viaje y como que le quería decir a todo el mundo y dije, no, esto lo tengo que compartir con las otras personas apasionadas como yo y decido crear una red social con mucha vergüenza. Nadie en mi familia ¿En dónde? sabía. ¿En Instagram o en dónde? En Instagram comencé. Ninguno de mis amigos sabía, nadie de mi familia sabía, solamente mi esposa que no le gustaba la idea, como que, ay, como que no, y yo, listo, lo va a hacer. Ella sale en los programas, ¿no? Mucho, Sí, mucho bueno. sale mucho. Ya, ella entonces? inclusive también crea contenido. No, pues, un montón de viajes. ¿Cómo escoges los destinos? O sea, ¿cómo haces? A ver, uno para sorprender a la audiencia, ¿cuál fue el más aburridor que dijiste que... ¿En cuál te equivocaste? Que Vean, pues, perdía de tiempo? Perdí el tiempo, siento que... Acá hay dos historias. Hace 5 años fui a Sao Paulo, iba de camino para Sudáfrica y le gasté 2 días a Sao Paulo y dije, qué ciudad tan aburridora. No soy mucho de ciudades y no encontré algo que realmente me interesara. Debe ser la más grande de América Latina, Sí, ¿cierto? es La una más- ciudad, pues, una ciudad de 40 millones, ¿de cuántos? No sé de cuántos, Pero puede ser. 25 quizás, 25 millones. En cambio, En cambio, usted tiene la sorpresita al lado, no tan al lado, porque ya todo es muy grande, de Río de Janeiro. Imagínate. Entonces, mirad la comparación. Entonces, voy a Sao Paulo, me aburro. Y cuando me preguntaban en cualquier entrevista, ¿qué lugar no te gusta tanto? Sao Paulo. Y el Brasil, entonces dirá, pues te enloqueció. Pero es que no, ese no es el Brasil. Sí, hay muchas caras. Justo en este viaje, que llegué hace 3 días de Sudáfrica, regresé a Sudáfrica, por un error de etiquetes, un tema, me quedé varado en Sao Paulo. Pasé 3 días varado en Sao Paulo. Y dije, Otra "Pucha, vez. La vida me puse en el lugar que yo Al digo. que no quiere caldo, Así le dan es. 3 tazas. Así es. Así es. Bueno, y en Pero tú Colombia, ratificaste, yo pensé que me ibas a contar que, no, le ratifiqué que no. le habías encontrado la magia. Le daría 1000 Ah, oportunidades. bueno. Tampoco es que quizás no he encontrado la cara que me guste de Sao Paulo, pero pues, ¿Y cuál te sorprendió? Que quizás no tenías tantas expectativas. mira. Que ibas yo- con menos expectativas y dijiste, wow. Yo soy un enamorado de África. Y Uganda, en África, es un país que no es para nada próspero, pero es muy abundante en naturaleza, en va a animales ser muy y en próspero, belleza. es un país con muchas posibilidades. Con el tema del oro, pues ahí también Y el hay un... tamaño y la... Pero y entonces seguimos contando Bueno, entonces África. voy y cumplo mi sueño de estar frente a frente a los gorilas. Es un país que me encantó, o sea, tiene todas las caras que me gustan en un lugar. Cascadas. Ese es el centro de Sí. África, lo de los gorilas. Para que la gente crea pues, que va a África a saber gorilas. No, África tiene unos países muy prósperos. Marruecos, por ejemplo. Y muy no sé si has interesantes. ido. Sí. Y por ejemplo, la comida, rica. No, pero yo tengo paladar de camionero, o sea, como que todo me sirve. Por eso soy tan flexible. Y llegar a un país de esos no me da duro porque una vez pedí pollo, seguramente era paloma. O sea, no sé qué era, pero no tenía carne. No importa. Ya tanqueé, o sea, para mí es tanquear y siga. Sí, necesitas ahí sostenerte. Exacto. Sería bueno ubicar un poquito cuáles son esos grupos, organizaciones o instituciones que intervienen. Eso desde el principio ha tenido la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. estaba el Al-Fatah, aparecen grupos como Hamas, Hezbollah, que son grupos que tienen claro, al menos la OLP y Al-Fatah, se podía negociar con ellos, con Hamas es más difícil. Y con Hezbollah mucho más. El grupo que da la orden del ataque en Múnich estaba ubicado en qué país en ese momento, porque no,
Ahí no está en Gaza, tampoco está en Cisjordania. Estaba en Jordania. Está en Jordania, el propio Jordania. No claro, hay que tener en cuenta que la primera gran matanza entre árabes y palestinos se dio en Jordania, lo que se llama el Septiembre Negro, en 1970. Ahí aparece una señora que se roba un avión, Khaled, y ganan opinión. O sea, se dan a conocer al mundo, que además es una técnica política. O sea, ¿cuál es el grupo, el golpe de opinión que usted genera para que todo el mundo hable de usted a favor o en contra? Pero están hablando. Entonces estamos hablando del golpe de opinión, comillas, porque es un crimen Entonces terrible. El 7 es un golpe de opinión terrible, porque para que todo el mundo hable y comience la propagación del mensaje es porque fue terrible. O sea, porque nadie le para bolas a los conflictos en el Sudán o los conflictos en América Latina, porque no hay esos elementos para generar ese golpe de opinión. Uno de esos elementos es el tema de los jóvenes, del momento en que lo hacen, con quién. Con quién, la forma como se hizo. Y obviamente eso pone a Israel en posición de defensa. Acordate que esta ciudad empieza a sonar después del 2013, que sale el Citibank y sale el Wall Street Journal, creo, hablando de que es una de las ciudades más innovadoras. Y la reunión de la OEA, no sé, bueno, y hubo muchas cosas. Todo el tema de innovación también nos ha jalado que eran mucho. positivas, pero en los últimos años yo siento que este país, yo no sé explicar el fenómeno, no sé si son las redes sociales o qué, pero siento que en los últimos años lo que se vende es la división. Y uno coge cualquier noticia y todo lo que te llega es en general negativo. Y entonces de ahí llegaban dos cosas. Lo primero es que creé un podcast y el podcast tenía un solo objetivo, contar historias positivas. Yo tengo que enamorar a la gente, contarle que pues yo cumplí mi sueño. Ay, que hay gente tesa, el sueño que está americano. haciendo cosas. Y uno por el relacionamiento que tiene empieza a ver que hay un montón de gente muy aguerrida y muy berraca y que saca adelante sus empresas. Esas historias había que contarlas. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo es que pues en los últimos meses pues esta ciudad ha entrado en una campaña que es la correcta en el largo plazo, de recuperar la seguridad. Y eso lo recalco, si uno va a hacer una apuesta en el largo plazo, el único factor que hay que cuidar para que el turismo se dispare es la seguridad. Hace 30 años, cuando hablamos de los 80 o los 90, esto era un territorio perdido. Aquí nadie iba a venir. Pero después de que se recupera la seguridad en este país, el turismo, pues la gente empieza a descubrir un destino y ese destino, en la medida que lo descubren, pues se ha empezado a viralizar. Camboya. De acuerdo. Vietnam, es normal. El turismo que existía acá era un turismo local, era un turismo de temporadas, muy asociado a las vacaciones de los niños. Entonces, por eso ciudades tan populares como Cartagena, Santa Marta, pues Tolú para los antioqueños, etcétera. Pero nosotros, pues no era común ver extranjeros alrededor de nuestras calles. Antioquia particularmente tiene una historia de éxito que es bien llamativa, y es que pues, después de que se recupera la seguridad, Antioquia particularmente tenía un tejido empresarial que se enriqueció, un tejido empresarial de grandes compañías que en algún momento empiezan a tener unos beneficios importantes en esas empresas, y esas empresas empiezan a buscar otros horizontes donde dicen, tengo que ir a comprar compañías, y pasan de ser compañías con caja en Colombia a convertirse en multilatinas. Lo que pasaba en ese momento era como que había que decidir, o esto, en esta oscuridad y en esta cosa, es que a nosotros nos llamaban y nos decían en plena feria, mataron a Gilberto, mataron a Guillermo, y la feria se inauguraba al otro día, y los expositores me decían, cancélenla, y nosotros no la cancelamos. Donde lo hubiéramos cancelado, no existiría Inexpo Colombia Moda. No cancelábamos. Que allá no va a ir nadie. No va a ir nadie, ¿eh? Nadie. Yo les decía, yo les llevo televisores, ping-pong, golfito en miniatura, pero no cancelemos la feria. Pablo Escobar no puede ser superior a nosotros. Eso era un poco como el mensaje que tú decías. No puede ser superior a nosotros. Y todo el mundo como que se pegó la camiseta, ya nadie era la camiseta pegada. Y nunca llegó como el desánimo, nunca pensaste hasta que llegué. O el miedo, porque es que son cosas muy miedosas. No era ni desánimo ni miedo, era putería. Sí, está bien. Que no,
que no podíamos desfallecer, que teníamos que ser Mujer capaces. valiente, muy Y valiente. otro elemento que debe desanimar mucho a los grandes empresarios es la tramitología y las dificultades o barreras o casi que murallas que pone Yo el creo Estado. que en todo, en José eso, Obdulio, ¿cómo yo te creo digo? que en todo, yo creo que en todo, o sea, y el país para ser competitivo tiene que ser más laxo en una cantidad de procesos. Pero yo creo que tú lograbas Todo, o cosas sea, en ese sentido. Es que lográbamos unas O cosas. sea, lograbas cosas, hacían llamadas en ese momento y lograban cosas Es que hacíamos impresionantes. unas cosas que nadie se podía imaginar. Los sitios Eso es que pura escogíamos, gestión. es pura gestión. Pura Estoy gestión. pensando en un personaje. Capacidad de soñar. Y yo me acuerdo una historia muy bonita, pues primero la pedida del avión al de Orbitel para traer a Oscar de la Renta. a Carlos Manuel. Ah, bueno, a Carlos Manuel, perdón, para traer a Oscar de la Carlos Renta. Manuel, que es uno de los personajes que necesitaríamos hoy en el país, porque era un hombre. Eso es una muy que buena tenía reflexión. Cabeza Corazón. y corazón. Era humanista y era gran empresario. Carlos Manuel se fue muy antes de tiempo. Esa falta de interés o que nos ¿Qué nos impidió pasó? llegar Yo te voy a decir qué a nos la palabra pasó. felicidad. Entonces, en algunos idiomas como en francés, en alemán, en inglés, la palabra felicidad tiene como raíz la palabra suerte. ¿Qué quiere decir? Que venimos de unas creencias ancestrales de que o se nace con estrella o estrellado. O sea, suerte. De ahí viene el tema de que no se, o sea, tú no puedes ejercer control sobre tu destino. Eso es un destino. La mitología griega lo vemos también, es un destino, no puedes escapar del destino. No hay nada que hacer. Nada que hacer, modo víctima. ¿Sí? Y recordemos que era una época muy, muy autoritaria, donde había Todas las tragedias griegas son eso. todas Esa es las la escena. y O inclusive Shakespeare. También. por eso, y teníamos un entorno Total. en donde, pues, por ejemplo, vamos a hablar de la mujer que era sumisa y no heredaba, o sea, un tema muy autoritario, muy de destino. De ahí se va el movimiento, en un movimiento pendular, se va el pensamiento de la humanidad al otro extremo, a partir de principios del siglo pasado, con el inicio con Samuel Smiles, un psicólogo que se le acredita como el que comienza la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Todos estos libros de autoayuda, todos estos temas de autoconocimiento. Repitamos el nombre y ubiquémoslo en el tiempo. Samuel Smiles, 1905. Smiles. Imagínate ese nombre. Smiles, increíble. Smiles, para ser el padre que le da origen al movimiento Austríaco suena, ¿de dónde es? americano. Americano. Y arranca todo esto de tú lo puedes todo. O sea, tú piloteas. Lo que creas, crea, tú eres el dueño del mundo, tú lo puedes todo. Entonces el pensamiento se va para el otro lado, en donde ya nos pasamos a los superhumanos. Entonces ya estamos viendo de que voy a hablar en femenino. La mujer tiene que ser súper bonita, súper ejecutiva, súper esposa, súper amante, súper mamá, súper todo, súper súper mujer. todo, lo cual, y el hombre también es un superman, lo cual es una fantasía. Y después preguntamos por qué hay depresión, por qué hay ansiedad, por qué hay ataques de pánico. Bueno, entonces ese es el movimiento pendular y la cultura nos vende una serie de mitos de lo que es felicidad, lo cual es una receta fallida. Empezando porque felicidad no es un destino. O sea, yo seré feliz cuando me gradúe, cuando me case, cuando me gane la lotería, cuando me jubile, cuando. Lo que hablábamos ahora es un proceso. Es el proceso. Sí, claro, es un proceso, no es un alcance de metas pero yo, exclusivo. sabes que yo no lo veo pendular, sino más bien como de ascenso, como una especie de escalera hacia una meta positiva, porque es que la humanidad viene de un origen monstruoso, bestial. Mira, si tú me pones a decir cuál es como la esencia, ese toque secreto es retar a las personas para que sumen
todas sus capacidades y lo conviertan en un potencial de desarrollo personal, profesional y empresarial. Pero es que mira, José Obdulio, mira esa oportunidad que tiene la gente ahí. Pues tú cómo te imaginas una compañía normal, que tienes unas funciones, cumples y hay unas metas, unos números, Sí. pero si tú tienes la posibilidad de pensar cómo hacer mejor las cosas, o sea, te están dando la oportunidad de meter la cucharada, de hacer parte. Yo creo que eso es un Y hacer más mágico. rica la empresa y en consecuencia hacerse ellos más ricos en cuanto a ingresos o en cuanto a que tienen una premiación, no sé. Hay premiación, premiamos puntos y, Pues y sí, uno, y, uno premiaron va hasta el nombre. y uno va redimiendo los Hace 100 puntos, pero lo importante es cómo capturas ese valor de las personas y se hace con mucha generosidad. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros promovemos más en Noel y en las compañías de Grupo Nutresa, es no hay personas permanentes, ¿cierto? Yo tengo un mensaje, le digo mucho a mi equipo que lo que uno tiene en la compañía cabe en una cajita de cartón, porque el resto es de la persona. En las películas gringas. Como en las películas gringas, y eso no es solo de las películas gringas, eso es así. Si tú haces un balance que tienes en la oficina, pues cabe en una caja de cartón. Yo hago ese balance, o sea, tomo las fotos que tengo de mi familia. Lo mío ni siquiera, lo mío cabe en el bolsillo. Entonces, cuando uno piensa eso, uno se desapega. Y cuando uno se desapega, ¿qué pasa? Deja que las cosas fluyan. Antes, cuando tú piensas como líder que el resultado no es el económico, sino el resultado que dan las personas que trabajan en ese sistema, en ese ecosistema, y entiendes que las personas son un mundo completo, lleno de dudas, de miedos, de fortalezas, de capacidades, de sonrisa, de aspiraciones, de propósitos diversos, pues tú tienes que tener una agenda específica para trabajar con las personas para poder lograr eso que tú estás buscando, ese propósito que tú estás buscando, que está conectado con muchos elementos, los propósitos superiores que hoy se hablan en las empresas, que ojalá uno los pudiera sincronizar con el propósito personal de cada persona, ponerlos a vibrar con una metodología y eso genera un resultado extraordinario y superior. Nosotros no somos pues la mejor compañía y cuando tú me dices o cuando Dana dice que somos la más feliz no medimos eso, pero sí tenemos indicadores que le dan a uno como un indicio, ¿cierto? Lo que pasa es que ella sí lo midió. Ahí sí te la doy. Ella sí lo midió, porque ella hizo un diagnóstico y por eso fue que lo dijo. Debe estar asociado primero que todo con el ingreso. Supongo que debe ser bueno. Es un elemento importante, sí. O sea, en eso tenemos que ser muy realistas. Dos, ¿qué más? Temas de jornadas laborales especiales. Pero estás tocando temas muy transaccionales. Yo diría que... Muy del contrato. Me estoy yendo por lo pragmático. Sí. Y eso es importante, pero hay compañías que tienen más o menos las mismas condiciones, pero si no despertás esa motivación, esa seguridad, esa tranquilidad de las personas para que entreguen todo su potencial, pues no se logra el objetivo. Entonces yo creo que eso es lo que se ha entendido en Noel. Y yo creo que el deporte es una escuela de vida. No hay más binomio perfecto y lo digo que a viva voz que la educación y el deporte es el binomio perfecto para nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes, Total, por lo que enseña el deporte. A mí me formó, me permitió... El carácter de un deportista de alto nivel es un carácter de un combatiente. Es poder resolver situaciones en milésimas de segundo, pues porque ahí se definen las medallas, es saber trabajar en equipo, es saber conocer la presión y estar expuestos a altas cargas de exigencia durante toda tu vida. Entonces es de verdad que... increíble. Y a eso súmele una cosa que necesitan hoy los jóvenes y es fundamental, y ese aplazamiento de la recompensa. Si alguien sabe aplazar la recompensa, es un deportista, porque ese tiene que comer distinto, tiene que levantarse a unas horas que los otros adolescentes quizás no se tienen, pues están rumbeando. Entonces aplazar la recompensa genera una fuerza mental increíble. Y María Clara, en el deporte son más las veces que se pierde que las que se gana. Porque diariamente tú estás expuesto a lesiones, a momentos críticos de sufrir, de perder, y estás ahí, estás ahí, estás ahí. ¿Cuál es el porcentaje? Sí, en la estadística. Muy interesante. Es que, por ejemplo, el mejor futbolista hoy de Colombia, que es James, en mi opinión, sí, pasa la mitad del año quieto
Sentado. Porque le pegan unos totazos impresionantes y porque no puede. De acuerdo, y en dónde te enseñan a perder, pues, o sea, cómo ¿Dónde te enseñan a recuperar más a perder, perder. literal? Y la última carrera, que era la más difícil, que eran los 42 kilómetros maratón, fue la carrera que gané y yo dije, bueno, ya es suficiente, ya lo lograste todo, es momento de ver qué vas a hacer. Y era retribuirle a mi deporte lo que me había dado. Entonces, abrir mi escuela, mi fundación. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié administración deportiva, administración de empresas, soy especialista en alta gerencia y hice 7 semestres de comunicación social. Y empecé como en ese camino, pues yo entré a la universidad ya de 26 años con niños de 16 y 17 y pues obviamente eso también es enfrentarse a, Y además eso. bien famosa y todo el mundo. Claro. Pero el ícono de la universidad. tenía que hacerlo porque yo sabía que tenía que prepararme para lo que quería llegar a hacer, porque entendí que tenía que dejar un legado, tenía que dejar huella y tenía que seguir trabajando por el deporte. Yo creo que desafortunadamente las universidades tienden a convertirse en Jurassic Parks, lugares de enorme interés pero crecientemente irrelevantes para un mundo que muy las bien supera. Mastodonte y Jurassic Sí, Park. absolutamente. ¿Y qué pasa? No, lo que pasa es que en el caso de muchas instituciones educativas no se están dando cuenta de la transformación que estamos viviendo. Es que mire, la tecnológica que ya la dije, la demográfica, en los próximos 7 años la mayoría de la población va a ser de 35 a 50 años. Se han cerrado más de 6.000 colegios, instituciones educativas en el país entre el 2020 y el 2025. ¿Qué he hecho? La transición también económica. El ahorro privado se ha reducido y el ahorro público también. Cada vez va a haber menos recursos para las instituciones educativas. Y la transición académica. Los jóvenes hoy quieren cosas distintas. Quieren programas distintos, quieren más pertinencia, más cercanía con el mundo real. Si las universidades no nos damos cuenta de eso y reaccionamos y salimos de la Torre de Marfil en la que históricamente hemos estado, de los claustros en donde históricamente hemos estado encerrados, pues tenemos el riesgo de desaparecer. Y creo que hoy más que nunca se necesita ser consciente de que hay que preservar el valor de ser universidad, la integridad de ser universidad, pero simultáneamente cambiar, porque si no cambias, desapareces. Y que no le metamos, María Clara, una politiquería diciendo que es que no, lo que pasa es que las universidades privadas, porque se van para afuera, etcétera. En las universidades públicas, el sistema antioqueño de universidades, de Antioquia, Politécnicos y el Pascual Bravo. Creo. Sí, TM Pascual Bravo, sí. Y la universidad, bueno, el sistema de entre el 19 y hoy ha perdido 19.000 estudiantes. Es verdad. Yo tengo una pregunta que también es bien pertinente en esta era tecnológica, y es que hay un ingrediente que empieza a tener más relevancia que nunca, y es el tema de la inteligencia emocional, o el tema del ser. Entonces, ¿cómo se combina eso, sobre todo desde tu labor? Que eso también es un tema que a mí me apasiona, porque eso implica construir una sociedad, valores, pues poner sobre la mesa una conversación distinta, más allá de lo técnico y de lo profesional. Te lo voy a poner de la siguiente manera y pones la pregunta más relevante de todas, que es el tránsito ya no de la cuarta revolución industrial, sino a la quinta revolución industrial, donde las humanidades tienen que de nuevo retornar su papel y su valor, y donde además tenemos que transitar del modelo objetivo de la educación, el indicador, el ranking, el número, el dato, la evaluación, a la parte subjetiva de la educación, la pasión, la felicidad, la responsabilidad, la integridad, la dimensión de lo ético, la felicidad y la formación en valores. Entonces, yo hoy con mis estudiantes les digo, está bien que les vaya muy bien en las pruebas, que hagamos una evaluación, eso está bien, pero simultáneamente los quiero felices, los quiero comprometidos, los quiero enamorados del conocimiento, los quiero apasionados por su carrera y por el futuro como personas, los quiero con valores y quiero que los profesores no sean simplemente profesores sino maestros y que sean ejemplo para esa juventud. Entonces, hoy para mí el arte, por ejemplo... Tu idea es una universidad de excelencia. Exactamente, y eso con se pocos muestra en estudiantes. puntaje, ¿cierto? Integral, con pocos estudiantes. O sea, muchas veces uno le pregunta a los rectores, ¿cuántos estudiantes tienes? 12.000. ¿Cuántos quieres tener? 14.000. No, yo tengo 2.500 y si llego a 2.700 ya es mucho, porque lo que me interesa es el proyecto individual de vida de cada uno. Porque creo que cuando uno realmente llega al proyecto de vida de María Clara y es capaz de construir sobre ese proyecto de vida, ella se realiza. Y ella va a ser
no solamente una mejor profesional, sino una mejor persona. Para mí eso es absolutamente crítico. Axel Deresiewicz, a ti que te gustan los libros, publicó un libro que se llama Excellent Sheep, que se llama Ovejas Excelentes. Y dice, el sistema educativo desafortunadamente está formando ovejas excelentes. Personas que piensan lo mismo, comen lo mismo, van a los mismos lugares, van a los mismos bares, les gusta la misma música y se vuelven como seres intercambiables, una especie como de commodities. En cambio, Milei quiere despertar leones. Eso está muy bien, pero ya te he visto 2 veces defendiendo a Milei. Él está haciendo una seducción para que usted cambie de opinión. Citándolo. No, pero sigamos. O sea, no estás por lo de los rebaños. No, es lo y que eso yo veo. significa también que hay que enseñarle a los jóvenes a ser impopulares. A ver, debatir ¿cómo el así que consenso. impopulares? No, porque también... ¿Impopulares dónde? Impopulares en general, Que no José tengan que Tulio, encajar. que no tengan que responder siempre de la misma manera. Que no tengan que Y encajar. que tengan criterio también para opinar, para debatir las ideas. Porque desafortunadamente, como dice Deresiewicz... O sea, que no, una discusión no es bullying, ¿cierto? No. Y que los papás no vayan allá a molestar. Pero, José Manuel, mira, te presento nuestro programa. Tener la razón no es suficiente. Está totalmente alineado con lo que estás diciendo. Es que te damos interrumpido. Por una dale. razón, porque universidad significa unidad en medio de la diversidad. ¿Cómo así que te amo mal? Alicia, muchísimas gracias. A ustedes. Qué felicidad. Estupendo Muchas tenerte gracias. y poderte Lo que conocer quieran. más y que Muchas los antioqueños sepan el valor que tenemos en ti. Gracias. 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 Te amo mal. Te amo mal. Te amo mal. Muchas Las amo gracias. bien. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.